Bienvenidos al podcast Sensibilidad y Visión, desde la razón y la ciencia al arte y la magia. Este es un podcast motivacional concebido para orientarte acerca de lo confuso que es el presente y la existencia humana. Noto que a la gente le envuelve un aire de desorientación personal. Yo soy Charlie Chicago, me acompaña Jenny Castellanos y aquí estamos para compartir nuestra sensibilidad y nuestra visión. Jenny, ¿estás preparada para un viaje especial? Claro que sí. Un viaje que nos va a llevar de la locura más extrema a la razón, pero que acabaremos con una sorpresa. Te voy a proponer un juego. Wow. Que es un juego en el cual tendremos que adivinar de quiénes las frases que vamos a recitar. Y nos moveremos entre Jung y Jodorowsky. Bueno, ya con eso me basta. Igual llegamos a pensar que son los mismos. Tal vez sí. Bueno, no adelantemos sorpresas y tal como te he prometido, Jenny, nuestro punto de partida va a estar en la locura. Wow. Hoy empezaremos nuestro viaje en los extramuros de la razón, en la periferia de la existencia, en un terreno de perpetua exploración que fascina y destruye a partes iguales. Una tierra yerma que abonamos los artistas y creadores para dar un nuevo sentido a la vida. Y empezaremos visualizando una estampa de un outsider, un icono del enfant terrible, un agitador de conciencias, la incomodidad perpetua, el filo que está a punto de cortar lo que nos une a la realidad compartida. ¿Sabes de quién te hablo? Cuéntame. Te hablo de Leopoldo María Panero, un poeta maldito que desarrolló su carrera artística, literaria, creativa en la década de los 60, 70, 80, incluso hasta los 90, que lamentablemente vivía en un manicomio en Canarias, que tiene una vida realmente compleja y que he tenido la suerte de trabajar con él. Wow, increíble. ¿Y cómo fue ese proceso? Fue inmersivo. Wow. Sumergirse en el mundo panero fue entender y saber lidiar la parte última de tu existencia y de tu razón, que es la locura. ¿Cómo saliste de esa inmersión? Cuéntame. Pues con luz. Y no es broma, ¿eh? Es decir, compensar el viaje al inframundo a ir a buscar tocar fondo de Panero, tuve que compensarlo con la luz de Mario Benedetti y de Juan Gelman, haciendo trabajos posteriores. Increíble. Pero vamos a centrarnos un poquito en la locura, que por cierto, si tenéis interés de descubrir el mundo de Panero, os aconsejo que veáis la película El desencanto de Jaime Chávarri, que es una especie como de documental en el cual nos introduce en el mundo complejo de la familia Panero y a partir de ahí el personaje, a medida que va avanzando la película, se va reivindicando. Wow. Súper recomendada. Y es importante entender que la locura no hay que ignorarla ni despreciarla, porque la locura, como decía Leopoldo María Panero, la locura solo sabe de ti. También decía que la locura es una defensa natural, una defensa del alma. No hay otra locura que la fantasía. Pero, ¿es capaz la locura de aportarme una visión clarificadora de nuestro entorno? ¿Puedo encontrar a través de la locura el equilibrio? ¿Puedo centrarme habitando en el extremo? Vaya contradicciones. Hay que entender la locura como una abstracción, como espacio de libertad, y eso es lo que reivindicamos los creadores. Alguna vez hemos comentado que ante la posible censura, ante los límites que da la moral, el entorno social, cultural a los creadores, muchas veces recurrimos a personajes locos
para poder decir lo que pensamos. Ya hicimos un guiño de esto cuando hablamos del Quijote. Claro. Para mí el Quijote es una persona que en su momento resultaba muy incómodo en su entorno, pero que decía verdades como puños que poca gente era capaz o valiente de decirlo. Por eso suele ser recurrente que cuando un creador busca ese espacio de libertad, se pone en la piel de un loco. La locura como abstracción, como espacio de libertad. ¿Cómo liberarse de las ataduras de la razón? El sueño de la razón crea monstruos. Si no, pensad en el grabado de Goya. La locura como un viaje de ida y vuelta, como una exploración, como una forma de entender los límites de la conciencia y de la capacidad. Y resulta que la locura puede seducir. Por eso la importancia de entenderlo como una ida y una vuelta, no como un viaje sin retorno, puesto que si no somos capaces de sumergirnos en lo más profundo de la locura, no podremos sacarle réditos para luego transformarlo en algo positivo. Situémonos en el plano de los delirios y de la catarsis, porque si hablamos de la locura en términos puramente psiquiátricos, es un terreno que no quiero meterme porque evidentemente no lo domino, pero como creador siempre cuando tengo que hacer algo totalmente nuevo, debo de buscar en mí ese pequeño loco que es capaz de hacer algo que nadie se atrevería, ni siquiera yo mismo. Es que ahí está la verdadera creatividad, ¿no? Claro, por eso hay que perderle el miedo a hacer algo diferente, a esa pequeña locura, a ese pequeño delirio, a esa cosa que seguramente si no la colocas en el lugar adecuado, en el momento adecuado, nadie lo entenderá. Pero eso ya será otro el momento en el que se le da forma a la creación y se busca el momento más oportuno para conectar con la gente. Sin embargo, como ejercicio mental, como ejercicio aclarador o de visualización, esa pérdida de miedo, esa capacidad, ese atrevimiento a sumergirte en las contradicciones de la locura, te permite establecer vínculos nuevos, te permite establecer sensaciones nuevas que crean una conciencia que en todo caso incrementa tu capacidad de visión. Es importante para desarrollar esta técnica de intentar crecer la conciencia y la mente, entender la importancia de relativizar. Si nos observáramos desde fuera, veríamos que a veces estamos muy obsesionados con un punto muy concreto y el intentar sacar zoom, como verlo desde la distancia, te permite relativizarlo. Y quizás la mejor manera de entender socialmente cómo en el día a día podemos relativizar las cosas que tienen que ver con la razón y con lo que nos pasa es el sentido del humor. Y fíjate que en el sentido del humor tiene un punto de locura, tiene un punto de absurdo y tiene un punto de contradictorio. ¿Qué ocurre? Que estar en situaciones contradictorias o en situaciones absurdas nos puede bloquear, pero si somos capaces de verlo con el sentido del humor, de repente ese bloqueo puede acabar. Se vuelve algo incluso revolucionario. Claro, tenemos que fluir y no tener miedo a ser revolucionarios y romper lo preestablecido, que incluso somos nosotros mismos que lo preestablecemos. Es una forma de crecer mentalmente. ¿Y cómo opera esto del sentido del humor? ¿Qué importancia tiene relativizar? Pues porque en muchas situaciones, cuando intentamos preverlas para que todo salga bien, no siempre se cumplen nuestros planes porque las cosas no suelen ser favorables. Sin embargo, si tenemos la inspiración y la visión para ponerlas en un contexto de humor, de repente podemos ver cosas que habitualmente no se ven, pero sobre todo podemos entender las cosas para poder asumirlas. Te voy a poner un ejemplo.
te digo por experiencia propia. Cuéntame. Cuando hablamos del sentido del humor, yo lo primero que se me viene a la cabeza es un chiste. Y habitualmente uno pensaba que el chiste pues, te permitía a nivel social pues, estar con los amigos, caer bien. Incluso se pone en valor como carisma personal esa persona ingeniosa que tiene mucho sentido del humor, que es capaz, explicándote un chiste, pues hacerte reír. Y eso se pone en valor. Sin embargo, hay como esa parte de originalidad del chiste que tiene que ver no solo cómo lo cuentas, sino el momento en el que lo cuentas. ¿Por qué te digo esto? Porque a nivel personal, una vez me encontré en una situación muy compleja, muy contradictoria, muy complicada, y que tiene que ver con mi padre, que en sus últimos años de vida, en sus últimos días o semanas, lo que más le apuraba era dejar el trabajo. Era un hombre totalmente vocacional, totalmente entregado a su compromiso con su vocación, con su trabajo, y vivía angustiado ante la desconexión, sobre todo por los clientes. Y mira que intenté convencerle con la razón, explicándole que, bueno, ya tenía que haber estado jubilado, porque claro, te hablo de que mi padre trabajó hasta los 80 y pico años. Wow, no puede ser. Y poco antes de morir aún andaba preocupado con los clientes. Wow. Y yo Qué locura, literal. La situación era muy compleja y bastante loca, ¿no? Pero yo tenía el compromiso de intentar entrarle en razón, pero dándole todas las explicaciones pues, de que ya había conseguido todo en la vida, que no pasaba nada, que sus clientes sabían perfectamente que ya tenía muchos años y que incluso gente que trabajaba con él pues, no dejarían de asistir a los clientes. Sin embargo, él seguía obsesionado. Y yo ya recurrí a lo último, a la desesperada, que fue contarle un chiste. Ante la angustia, la preocupación que tenía mi padre por los clientes, a mí se me ocurrió contar el siguiente chiste. Cuéntame. Oye, Paco, ¿sabes que me han regalado un cerdo? ¿Pero cómo que te han regalado un cerdo? Que sí, que me han regalado un cerdo. ¿Y qué haces tú con un cerdo? Pues me lo he llevado a casa. ¿Cómo que te has llevado un cerdo a casa? Sí. ¿Y dónde lo pones? Pues en mi cuarto. ¿Pero cómo metes un cerdo en tu cuarto y dónde duerme? Debajo de la cama. ¿Pero qué peste? ¡Qué asco! Pues que se joda. Pues en aquellos momentos mi padre lo entendió todo, dejó el trabajo con una sonrisa y con una sensación de realización que ningún otro argumento lo hubiera logrado. Completamente. Pero por contarle el chiste del cerdo, que es una tontería más propia de locos, fíjate cómo lo entendió todo y lo asumió. Claro. Y bueno, también si tú traes a colación o lo primero que se te viene a la mente cuando hablas de sentido del humor es un chiste, para mí que tal vez somos de otra generación y de otro lugar del mundo, a mí se me viene un stand-up comedy. Y a veces veo como humoristas que hablan de realidades súper complejas de mi infancia de niña en América Latina y de infancias en común de muchos latinos y que es completamente terrible y que literalmente logra como decir, caramba, o sea... No era tan dramático, ¿no? Y que incluso te genera un poco de nostalgia de esos tiempos y dices como, wow, que a pesar de muchas limitaciones y de locura, era uno muy feliz y que ahora uno lo puede volver a ver y te mueres de la risa. Eso y como que te identifica también. Eso significa que tiene un poder transformador el humor. Esa situación que te revertía de una manera, ves eso y la ves de otra manera y en todo caso de forma positiva. Sí, claro. Mira, también otro caso que me ocurrió que tiene que ver más con un entorno político. Y ya sabes que a mí hablar de la política no me gusta nada hablar de la política. Porque mira, sacando a colación a mi padre decía que cuando la política entra por la puerta, la justicia salta por la ventana. Total. De manera que nos quedamos con la justicia, aunque sea saltando por la ventana, pero te contaré que precisamente por hipersensibilidad con una cuestión política, tenía como un desencuentro con una persona que hablaba pues, de un momento político que tenía que ver con un proceso nacionalista, rupturista, y a mí me incomodaba pues, hablar del asunto y esa persona que se aferraba a una situación que me hablaba que había ocurrido en 1714 y que eso argumentaba su enfado, yo le dije, pues mira, te voy a contar un chiste. Aquel de la policía detiene a un asesino, a un criminal,
y le están interrogando y le pregunta: ¿y usted por qué mató a este hombre? Yo maté a este hombre porque era judío. Oiga, ¿y usted cree que ese argumento para matar a una persona que sea judío? Ya, es que los judíos mataron a Jesucristo. Ya, pero esto pasó hace 2000 años. Ya, pero yo me enteré ayer. No puede ser. De repente le cuentas ese chiste y te das cuenta que mosquearte por una cosa que pasó hace 100 años, porque tú te enteraste ayer. No sé si Einstein, con la teoría de la relatividad del tiempo-espacio, entendería que es un bucle espacio-temporal. Sí. Pero yo creo que ante esas situaciones en la cual una cosa la dejas en su lugar, aunque sea ridículo, tiene su utilidad, o por lo menos a mí me sirve, y de alguna manera os quiero invitar a ver si a vosotros, los que nos escucháis, entendéis que el sentido del humor puede tener un poder transformador. Correcto. Para poder relativizar, para poder asumir las cosas, y sobre todo el consejo es que empecéis por reíros de vosotros mismos. Yo soy el primero, ¿eh? Yo siempre digo que yo me río hasta de Janeiro. Sí. Me río de mí mismo y yo creo que es una terapia a la cual os invitamos desde esta tribuna. Y es muy liberador. Bueno, ya hemos hablado sobre la locura, Charlie, pero explícame de pronto un poco más de qué viene la razón. Yo creo que es sano, o por lo menos conveniente, que saltemos de un extremo a otro, no entendiendo la razón como algo, digamos, de la periferia emocional o racional, sino como algo, diríamos, contrapuesto. Y girar alrededor de la razón me ayuda mucho a pensar en un personaje que me fascina muchísimo, que no es más que Blaise Pascal. Un científico del siglo XVII, él nació en 1662, y era un genio matemático excepcional, físico, filósofo, escritor, teólogo y místico. Y a mí personalmente me inspira muchísimo, y ya veréis que con lo que Jenny y yo os vamos a leer, os vais a acercar un poquito más a esa idea de que la razón también puede fascinar. Pascal fue además el inventor de la primera calculadora mecánica, la llamada pascalina, descubridor de la ley de los vasos comunicantes, que quizás es lo que más os suene. Sí. La magnitud de Pascal es una magnitud que se emplea en la medición de la física mecánica, tal como la entendemos. Y además es el creador del teorema que lleva su nombre, el teorema de Pascal. Además de otra serie de trabajos y aportes de disciplinas tan aparentemente distintas como la física y la teología. Siempre fue frágil de salud y, fijaros, falleció apenas con 39 años de edad, habiendo vendido todas sus pertenencias y donándolas a la caridad. Desde luego, era un místico, una persona muy desprendida a la vez que muy sabia. No pudo terminar su obra, que conocemos parcialmente como Los pensamientos de Blaise Pascal. Vamos a rascar un poquito en su obra y con Jenny vamos a compartir una serie de frases que para mí, para nosotros, son reveladoras. Somos mezcla de ángel y bestia, y cuando queremos ser solo ángeles, devenimos bestias. El hombre no es más que un junco, el más endeble de la naturaleza, pero es un junco pensante. No hace falta que todo el universo se ocupe de aplastarlo. Un vapor, una gota de agua bastan para matarlo. Pero cuando el universo lo estuviese destruyendo, el hombre sería más noble que aquello que le mata, porque él sabe que él está muriendo, mientras que el universo no tiene ni idea de la superioridad que tiene sobre él. Muy débil es la razón si no llega a comprender que hay muchas cosas que la sobrepasan.
Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocándome no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo y si hay alguien, tendré que dar cuentas de mi actitud de rechazo. La desgracia del hombre se debe a que no sabe permanecer tranquilo en su habitación. El hombre se supera a sí mismo infinitamente porque siempre está en camino hacia la plenitud infinita. El arte de persuadir consiste tanto en el de agradar como el de convencer, ya que los hombres se gobiernan más por el capricho que por la razón. El hombre está visiblemente hecho para pensar. En ello radica su fin y su esencia. Pero, ¿en qué piensan las gentes? Jamás en esto, sino en bailar, cantar, hacer versos, correr sortijas, construir seres, hacerse reyes sin saber lo que es ser rey y ser hombre. Aquel que duda y no investiga se torna no solo infeliz, sino también injusto. Me has dejado sorprendido porque creo mucho en el concepto de ser justo y de ser feliz. Y creo que nos has revelado un secreto para de alguna manera ser un poco más justos y acabar siendo un poquito más felices. Por lo que en la investigación y en la duda está la clave. Correcto. Pues sí, Jenny, otra vez Carl Gustav Jung viene a visitarnos. Y os voy a proponer un ejercicio para no cebarme solo con Carl Gustav Jung. Y el ejercicio viene de una visión. Y es lo siguiente. Durante muchos años, ciertos científicos tenían un reconocimiento de los sectores más académicos, pero otras personas que decían lo mismo no lo tenían por el hecho de no tener un título o de no hacer un entorno académico. Queda claro que Jung hay que situarlo en un entorno académico de reconocimiento científico, pero es que también tengo que hablar de Alejandro Jodorowsky, que sin ese, digamos, título académico, con ese refuerzo dentro de la psiquiatría, de la psicología, como podía tener Jung, vamos a hacer una serie de frases y vamos a hacer un juego, Jenny. Vale. ¿Qué es? Vamos a decir frases y a ver si intuimos de quién puede ser. Evidentemente diremos de quién son, pero sospecho que después del ejercicio descubriremos que no hay tanta diferencia entre ese oficialismo más encorsetado y esa nueva sensibilidad, esa nueva manera de entender lo que la ciencia durante mucho tiempo había apartado, pero que ya veréis que más adelante, cuando hablemos de física cuántica, se acercan mucho más estos extremos. Vamos a hacer ejercicio. Mira, dime una frase y a ver si sabemos si es de Jung o de Jodorowsky. Vale, pues la primera es: no retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien desea acercarse. Bueno, como Jung es el más habitual, diremos que es de Jung. Yo voy a soltar otra, a ver si sabemos de quién es. Escucha más a tu intuición que a tu razón. Las palabras forjan la realidad, pero no son la realidad. Wow, no lo sé. Es bonita la frase, ¿no? Es muy bonita, wow, sí. Wow, esto de las realidades y las visiones, wow, me encanta. Pues es de Jodorowsky. Ok.
Pero podría ser de Jung. Sí, pero es de totalmente. Jodorowsky. A ver, si eres una persona con talento, no significa que hayas recibido algo. Quiere decir que puedes dar algo. Wow, es increíble. Aparte es muy humana. Eso te conecta mucho con la gente. ¿Y de quién es? Pues de Carl Jung. Bien, vamos por otra. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Y es cierto, ¿eh? Yo que gasto muy mal humor, no me quieras ver enfadado, Jenny. Al verme aquí me veo retratado. Y de alguna manera me alivia. O por lo menos me da un tip para intentar relativizar las cosas y el día que me pongo de mal humor, pues que los resultados no sean tan negativos. Claro. Y es de Jung. Es de Jung, wow. Vale, pues yo te digo esta. Tu problema de hoy, mañana te parecerá cómico. Ríe ahora mismo. Qué bien traída esta frase, porque ahora me ha venido todo lo que hemos hablado antes del sentido del humor. Qué sabias palabras, ¿eh? Y qué llenas de plenitud. Y es de... Pues de Jodorowsky. Si me preguntas cuál es la finalidad de mi vida, te responderé, convertirte en ti mismo. Wow. Jung. Jodorowsky. No sé dónde estoy, pero sé que este lugar no tiene límites. Wow. Muy Jodorowsky. Poderoso. Te he engañado. ¿En serio? Es de Jung. Oh my God. Bueno, todo lo que hacemos, incluso morir, es un comienzo. Bien, ciclo de vida, visión. Jodorowsky. Correcto. Muéstreme un ser humano sano y yo lo curaré para ti. Oh, no me arriesgo. Suéltalo. A este punto no me arriesgo. Suéltalo. Bueno, Jodorowsky. Jung. La vida no vivida es una enfermedad de la que no se puede morir. Impacto, ¿eh? Diría que es de Jung. Sí, bien. Y es que yo creo que ya no Sí, podemos, ya. ya no podemos fiarnos de Sí, lo sí, que sí. pensemos, Pues tengo una para ti. Venga. Nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su ambiente y especialmente en sus hijos que la vida no vivida de un padre. Esto por el vínculo que tenía con Freud, esto es Jung. Correcto, sí, Bueno, muy bien. Bueno, bien. A ver, vínculo relativo. No fuimos antes, no somos ahora, no seremos después. Fuera del tiempo vivirás tranquilo. Wow, esto es de Jodorowsky. No. Sí, es de Jodorowsky. ¿Una más o qué? Venga, ¿le damos a la Vale. última? Vale. No sé qué es lo que busco, pero sé que lo que busco me busca. Esto es muy Jodorowsky. Sí, correcto. Bueno. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Wow. Esto ya es un poco alquimia. Y romántico. Sí. Diría que es Jung. Es yo. Bueno, Jenny, yo creo que volveremos con Jodorowsky, volveremos con Jan. Hoy ha sido una velada maravillosa. He tenido un delirio y espero que os sirva de algo. No, también me has traspasado este delirio. O sea, salgo de aquí, wow, con la locura de lo que es nuestra propia existencia, ¿no? Y recordad, sensibilidad y visión. La forma de entender esta locura de mundo que nos ha tocado vivir. En el episodio de hoy hemos podido escuchar los temas Pulse y Hideaway de Started, Song of Shaman, Liber de Canto del Dragón y Kala de Bella Yoga Sound. Todos estos temas los podrás encontrar en los playlists de Chicago Web Records en Spotify.